Hola, un saludo para todos los que nos escuchan en este nuevo capítulo de Agile Latam. Les damos a todos y a todas la bienvenida. Soy David Ordóñez, Agile Coach y facilitador en Inspirit, y estoy con... Valentina Navarrete, hola David, también Agile Coach y facilitadora en Inspirit. Contenta de que estamos grabando este nuevo capítulo de podcast, porque ya hace tiempo que no nos habíamos encontrado tú y yo en un podcast. Y más encima tenemos hoy día un invitado muy muy especial para hablar sobre UX en Agile. Ahí te doy el pase, Mauro. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Todo muy Súper, bien, Mauro. buenísimo. ¿Cómo está el día? Ha estado bien, bien, bien pesadito hoy día, pero feliz de estar cerrándolo con esta grabación. Oh, qué Oigan, bueno. Para mí es lo mismo, como que ya fue un día como cansador, tener una conversación relajada con gente conocida ya es muy bueno. Buenísimo. Oye, Mauro, ¿y le podrías contar un poquito tal vez a la audiencia sobre tu rol, un poquito de tu experiencia? Tipo, obvio. Mauricio Bendaño, Senior UX de hace unos 7 años, que ya estoy en este rubro, eh, trabajando bien fuerte en el mercado de la banca, principalmente, en telcos también. Así que ganando mucha experiencia en distintos como rubros y clientes, desde los clientes chicos hasta los clientes más grandes. Así que quizás que tengo algo que les pueda contar. Algo vamos a poder sacar de esa experiencia. Esa es la idea hoy día, poder sacarte un poquito del jugo. David, Buenísimo. si estamos ok, entonces partimos de lleno con nuestras preguntas para la conversación. entremos en materia, vale. Buenísimo. Super Mauro, entonces, para ir calentando motores, poder empezar a entrar en todo lo que es el mundo UX, me gustaría partir preguntándote primero, ¿qué es UX? ¿Qué no es UX? ¿Y por qué hoy UX está siendo tan relevante en las empresas, en las distintas organizaciones y sobre todo este rol también dentro de los equipos? Igual buena pregunta. ¿Cómo va a partir? ¿Cómo partimos fuerte? Sí. De hecho, ¿qué es UX? Es bueno como para saber cómo qué es UX porque hay mucha definición dentro como de la web. Se hablan como distintos tipos porque hay harto como de madurez como en este rubro porque es como nuevo. Pero como para explicarlo en simple, UX es como toda interacción del usuario, ya sea visual o escrita, con un sistema. Eso es como para explicarlo súper simple. Eso es como una experiencia que tú tienes con una aplicación, con un dashboard, con cosas así. Pero, ¿qué no es? Eso me gusta explicarlo más, porque de hecho, ¿qué no es como para un rol que está conociendo estos perfiles? Ujú. ¿Qué no es? UX es como, no es un perfil que te va a entregar una pantalla. Así como, eso es simple. No es como que tú no esperes, es como hazme una maqueta. Eso no es UX. UX es mucho más, es como ideación, investigación, testeo, es todo un proceso. Así que me gusta explicar el qué no es porque siempre te deja mucho más claro que el qué es. Y relevante, eh, eso también es como bien interesante porque hoy en día ha pasado toda una evolución dentro del mercado de los perfiles de UX, porque antes, yo digo una evolución porque son muchos diseñadores que se han convertido en UX y es porque hoy en día hemos todo descubierto y en base a muchas metodologías y partiendo por la agilidad, que el UX es una entrega de valor. Y eso es lo más importante para un proceso como un proyecto o un producto en sí. Es generar valor en base a metodologías y herramientas de trabajo. Así que eso es lo que hace UX. Es como una entrega de valor a un proyecto cualquiera. Ya sea una etapa inicial, como un kickoff, con un discovery, o una etapa un poco más avanzada con testeos de usuario. Así que por eso yo creo que es como lo que más ha estado de moda hoy en día en la empresa. Buenísimo. Ahí podemos ir a empezar a tomar nota. Si te presentan un UX, no le preguntes de inmediato sobre la pantalla, no le preguntes de inmediato sobre la maqueta, Sí, No, y más un bien clásico. pregúntale si quieres, ¿qué haces? no, Cuéntame un poco de claramente. tu rol y que ellos mismos no lo clarifiquen un poco. Mauro, y justamente en esa línea, entendiendo que el rol ha ido evolucionando, sobre todo recientemente, que con Mauro en la previa hablábamos un poco de que muy parecido a otros roles vinculados a agilidad, que también ha ido madurando y evolucionando y entendiéndose un poco mejor.
quiero desencadenar la siguiente pregunta y es, ¿cómo conversa UX con Agile? Principalmente en los desafíos que tienen las organizaciones hoy en esos ámbitos. Mm, Oye, pero también es como súper compleja la pregunta, porque todo eso depende del contexto. Eso es como que ahí partiría por ese punto, con el contexto de la organización. Ahí hay que entender qué nivel de madurez tiene la organización a nivel de agilidad como de UX. Entendiendo eso, podemos hablar ya cómo podríamos como entrar como a trabajar, porque si es una empresa muy tradicional que no tiene, primero que todo, no tiene como ese concepto de agilidad y las metodologías como de facilitación, el UX se le hace mucho más complejo porque quiere entrar directamente con investigar y darse los tiempos dedicados para idear, prototipar y testear. Es como que, de hecho, los UX estamos muy seteados con el tema de equivocarnos rápido, barato y iteremos. Pero si la empresa es muy tradicional, ahí va a tener una cuesta más arriba para estos perfiles que tienen que entrar, pero no es para nada imposible. Así que esa relación entre UX y AI van bien de la mano, como muy de la mano, como que de hecho el UX se alimenta un montón, porque si existen coaches, por ejemplo, ya estamos con este mundo de la transformación, pucha, la facilitación para nosotros es tremenda. Si no, nosotros tenemos que arar ese camino y empezar a evangelizar, como realmente le deseo, para evangelizar primero de metodología de trabajo, así como que seamos más lean, por ejemplo. No generemos un proyecto tan grande, siendo que podríamos investigar rápido, testear y luego iterar. Esto como lo que tiene mucho Cascada, por ejemplo, esto que generar cartas GAN y cosas, Claro, sistematizar. Así que no, mejor vamos aprendiendo rápido de a del poquito. negocio, de los usuarios. Así que por ahí va el tema. Ahí para complementarte, Mauro, hoy justamente me hacían una pregunta respecto al como momentos clave en mi proceso profesional en torno a lo que es creación de productos y productos como tal. Y justamente uno de los que yo referenciaba, que fue una experiencia en realidad que tuve compartida con Mauro, que para mí marcó un antes y un después en lo que hacemos con los productos en agilidad, que tiene que ver con la vinculación con el mundo del UX, y que hoy no lo concibo posible trabajar en agilidad, aplicar agilidad realmente sin considerar este perfil, esta especialidad y como todo el ámbito de trabajo que implica. Hoy no concibo Agile, no concibo el desarrollo de productos sin este concepto de la experiencia del usuario, lo creo central, como tú dices, sobre todo en cómo generamos valor sin considerar la experiencia del usuario y cómo lo hacemos en profundidad realmente. Entonces ahí yo creo que es una de las vinculaciones más fuertes que yo veo entre la agilidad y UX, que también lo conversábamos un poco con Mauro. No son dos cosas que se juntan un ratito, sino que son cosas que están atadas y ligadas, inmersas juntas. El tema de esa visión creo que es súper madura, así como bajándola un poco a la realidad y al mercado, es un comentario súper maduro porque ya está entendiendo el mundo de cómo la agilidad mejora, así como desde el mindset desde la cultura hasta los procesos, y cómo UX aporta a la creación de productos pensados en los clientes, por ejemplo, entendiendo el equilibrio entre el negocio y cliente, pero es súper maduro. Por eso como que te comentaba que el contexto de la organización es vital, porque todos tienen distintos ciclos de madurez, y si la organización está un poco más atrás, pucha, entender de que el UX aporta en ese nivel de valor, pucha, estamos súper como disociados, así que, pero organizaciones que hoy en día ya están en transformación, pero ya con años en esa mochila, claro, totalmente, y de hecho el UX tiene un rol mucho más importante que hoy en día dentro de una célula. Está facilitando procesos de validación de proyectos, porque a ese nivel está pregnando la experiencia de la organización. Total. De hecho, ahí para sumar también a lo que ustedes comentaban, chicos, cuando hace poquito tuvimos también un live, que también ahí lo pueden ver en nuestra página en YouTube si les interesa el tema, sobre Business Agility, y cómo también desde Business Agility y todos sus dominios, el cliente es uno de los principales actores, uno de los principales elementos que está al centro de todo lo que es la organización.
Me gusta mucho todo lo que están comentando porque yo cuando empecé a entrar en todo lo que eran los temas de agilidad, desde el área de consultoría, siempre lo veíamos muy como el mundo de negocio y el mundo de tecnología, ¿cierto? Y cómo estos dos mundos conversaban o no conversaban. Siempre viéndolo también como en estas esferas de lo que busca tal vez el design thinking u otras técnicas de descubrimiento de productos, ¿cierto? Que es lograr converger lo que es deseable, factible tecnológicamente y viable desde el modelo de negocio. Creo que siempre ese pilar desde lo deseable, o en este caso hablando de la experiencia de usuario, no se consideraba. Creo que esto es algo que a lo mejor no es tan nuevo, o sea, es algo que sí se ha venido tratando de hace muchos años atrás, pero no había salido sobre la mesa. Siento que era como un actor que estaba un poquitito ahí escondido, ¿cierto? Medio temeroso, y hoy día está siendo uno de los actores principales en todas las conversaciones que tenemos en la organización. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de cómo aterrizar un poco más también estos términos, Mauro, nos gustaría escuchar un poquitito cuál ha sido tu experiencia de UX en entornos ágiles. A lo mejor qué lecciones has aprendido que le puedas compartir también a las personas que nos están escuchando hoy día. Eh, hay harto ahí porque es un camino bien largo en el sentido de que uno termina siempre aprendiendo harto de los demás. El UX no viene a llegar con las soluciones de todo, para nada. De hecho, uno siempre en los distintos como empresa, porque también viví años de consultoría y también, por suerte, vivimos mucha experiencia en lo que es como distintos como contextos de clientes y pucha, va muy de la mano con quién uno va llevando esta mochila, este trabajo, si uno tiene apoyo o alianzas por ejemplo, con coaching o distintos actores que van sumando esto, se hacen las cosas más fáciles o más difíciles, como comentaba. Así que este camino, por ejemplo, no sé, bueno, cuando la organización es más inmadura y estamos tratando de aplicar agilidad en las transformaciones, siempre partimos siempre con la primera mirada, porque es la con Scrum. Ya, pues, apliquemos Scrum a todo. Y eso es como súper facilista un poco, pero también hay que entender que es parte de, así es como comienza. Luego vamos generando más conocimiento, pero luego en Scrum es como ya, apliquemos Scrum a todos, convirtamos este proyecto de acá en agilidad, le enchufamos un Scrum Master, que al Sí, final es un líder de proyecto que se cambió de sombrero, pero totalmente. viene con las mismas metodologías de siempre, que la GAN y ese tipo de cosas como que siempre generan fricción y es como, son entretenidas cuando uno ya tiene la madurez de poder llevarla y poder como negociar que no es tan así, de repente hay que tener tiempo dedicado y especialidades. Por ejemplo, una de las cosas que muy ricas que hay que tener como UX cuando trabajamos en Scrum es identificar que nuestro rol necesita etapas para llegar a un producto refinado. Y aquí es cuando nosotros hablamos de los beneficios que trae, por ejemplo, aplicar un framework que nosotros lo hemos aplicado en los últimos clientes, Dual Track Agile, por ejemplo. Es súper valioso para la célula en sí, cuando salimos de estar 100% en Scrum, ya que si pensamos como una historia de usuario, el PO llega con una necesidad, es una historia de usuario, partimos el sprint con la planning y este UX tiene que hacer de todo, así como, y de hecho, existen organizaciones aún que tienen un perfil, que es el UX, que hace de todo y él tiene que investigar y luego hacer la maqueta y luego hasta codear y luego dar el pase para el frontend. Y todo eso dentro de un mismo sprint. Y es como, ¿en qué minuto hago todo ese tipo de Todo lo cosas otro. para que, como hablamos que el UX entrega productos que generen valor? Puta, en verdad no, en verdad no te da. Esta es la Así parte que, cuando sale la tela así, usted no lo haga, no lo intente en casa, no lo intente en sus claro, organizaciones. exactamente. No, y si lo ven que está pasando, pucha, tratemos de Mm, buscar apoyo metodológico. Ahí es muy bueno de asociarse harto con, lo- con la gente que tiene mucho más conocimiento de agilidad o de UX más maduro en las organizaciones para ir aplicando metodología, pero siempre esto tiene que ser bien negociado. Esto no es de 0 a 100. Así que ahí, no sé, nos pasó en organizaciones que
uno de los requisitos iniciales era que existan dos perfiles en la célula, dos perfiles, uno de UX y uno de UI. Todavía no he explicado qué es UI, pero el User Interface, porque el UX es el especialista del UX Research, y él va a estar en una etapa inicial investigando hasta la arquitectura y luego te va a entregar un wireframe de alto nivel, pero hay el que ve la interfaz y la interfaz, las interacciones, todo el look and feel. Así que todo esto puede pasar en una sprint, pero tenemos que dejar seteado siempre el inicio con la planning, ¿cuál va a ser nuestro entregable? Nuestro entregable es la investigación, el análisis de la investigación, ya que puede ser la historia muy grande. Una historia de usuario puede ser como súper compleja y no tengo claro para dónde va la micro. Así que mi entregable de sprint, por ejemplo, en esos 10 días, que puede ser un sprint de Scrum un promedio, mi entregable es todo el análisis para que en un siguiente sprint tomemos el diseño. Quizás que ahí les vuela la cabeza a algunos jefes de proyecto o Scrum Master de este tipo, porque podríamos retrasar. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que ser más maduros y decir, no es retraso, es un beneficio porque nos estamos ahorrando el retrabajo, ya que el retrabajo en producción es mucho más doloroso. Y vamos a salir con una historia validada y refinada con algún testeo. Así que mucho mejor, y eso es cuando le entregamos valor al negocio y a los clientes. Que por eso es como que es complejo, pero es mucho de evangelización y uno tiene que ser bien Mateo para evangelizar correctamente con metodologías claras y no vender humo, porque al final fácilmente uno podría quedar así como con teoría, el libro, y no llegamos, pero no, por eso es como que siempre tiene que ser bien negociado. Con todos los temas que tocaste, Mauro, me saltaron 100 preguntas. Sí, como que te metí en algunos conceptos. Entonces, para aprovechar y ir acumulando lecciones como veníamos haciendo y ir clarificando también a lo mejor a las personas que recién están empezando a descubrir este mundo, ya sea de agilidad o de UX, hablemos para seleccionar una y hablemos de eso que tú venías mencionando de los roles. ¿Qué roles o qué especialidades hay en el ámbito o en el mundo del UX? Y tú nos contabas un poco de esta confusión del UX, no sé si la palabra correcta es unicornio, de esta persona que hace todo y ahora tenemos un UX y vamos desde diseñar hasta indagar con los usuarios y hacer toda la investigación. Acláranos un poco, si no lo hace esta persona perfecta que lo sabe todo, ¿quién lo hace? ¿Qué roles o especialidades hay? De hecho, que esta pregunta es súper como típica de como cuando estás recién negociando con los jefes de proyecto y es como, no, en verdad para este proyecto necesitáis un UX Research. Y el otro, ¿qué es eso? Y ahí uno empieza a explicar un poco el tema. Y de hecho, me ha costado porque de repente he sido muy teórico y al final no convertido. Así como que no he llegado al entendimiento. Después de mucha conversación y refinamiento hasta con mi pareja, así cuando llego me descargo y como digo, pucha, ¿cómo no entienden? Y llegué a la conclusión que lo explico como, esta es como la medicina. Antiguamente el médico, el doctor Chapatín, que te la hacía toda, el médico de campo, como que este tipo es un perfil que hace de todo, sabe desde no sé, que te duele la guata o que te duele un hueso, así que Claro, como, el maestro pero en Chasquilla. verdad, pero claro, pero en la medicina hay especialidades, y hay especialidades súper puntuales no sé, la otra vez estaba viendo como, hasta dentro de la cirugía existen 1000 tipos de cirugía y hay gente que se dedica desde el codo hasta la nariz, así que no es como el cirujano el que te va a hacer todo, así que acá es lo mismo. Por ejemplo, nosotros hablamos de UX, y UX es un término experiencia de usuario, es como súper general, pero cuando hablamos de etapas, dentro de un proceso de diseño de producto, siempre tenemos que partir con el entendimiento del problema, el entendimiento de los objetivos de negocio y el entendimiento de las necesidades de los usuarios. Y ese entendimiento, el clave es un UX Research, que su skill o sus habilidades son tener un set de herramientas de investigación súper especialistas para cada necesidad. Y él va a saber cómo llegar a entender esa
los problemas o hipótesis que tenemos, y él va a saber con qué herramienta llegar a tener ese insight o ese hallazgo. Así que ahí hay uno, pero también existe el UI Designer, que es un perfil que, como comentaba, que está avanzado, también entiende un poquito de herramienta, también tiene conocimientos de experiencia transversales, pero su foco es el look and feel, las interacciones y la interfaz. Y de hecho, UI Designer también hay como, haciendo doble clic en UI, también hay UI que se dedican solamente a mobile. Y no estoy hablando el que hace la web y le hace responsive y ahora hace mobile, no, es como el mobile nativo, porque el UI, hay UI que se dedican solamente a iOS o a Android, porque han agarrado un nivel de madurez y conocimiento en la interfaz y la plataforma que saben que en iOS se levanta un selector de una forma y en Android se levanta de otra. Y ahí hay uno. Hay otro más, sí que, pero también hay perfiles un poco más nuevos, entre comillas, porque igual se han venido trabajando ya hace un rato, pero acá son un poco más nuevos porque son más complicados como de vender o de tener en las empresas, como todo el mundo de la parte de la comunicación, desde el content. De hecho, hay todo un movimiento que se llama el Content First, que es como darle la relevancia al contenido y no solo a lo visual, porque nosotros siempre como pensamos en el cómo, en la maqueta, en lo visual, y el contenido es súper importante. Es cómo cómo comunica la marca. Y ahí hay perfiles también que es como perfiles dedicados de UX en ese rubro. Y el más grande, o sea, podríamos partir por el más pequeño, o sea, el más puntual o específico, que es como el copywriting. El copywriting es un periodista que tiene altos conocimientos de conversión y de keywords. Dice, aquí en esta vista de, no sé, de compra, estas son las keywords que más se adaptan a tu pantalla. Pero también existe el UX Writer. Y el UX Writing es un perfil también dedicado, pero que tiene un conocimiento un poquito más general de los productos en general y también tiene como especialidades de trabajar con el voz y tono, de cómo te va a hablar el producto, ya que no es una keyword pelada, así como que el producto te está hablando, se está comunicando contigo y esa comunicación no es porque sí. Esto podríamos ser un poco más coloquiales, un poco más serios o un poco más empáticos. Así que él genera alineamientos de voz y tono que son al final manuales que te dan la guía de cómo llevar la comunicación con los productos y hasta las pantallas de error. Nosotros podemos ser empáticos y nosotros echarnos la culpa, así como, disculpa, y ahí pues dejamos un mensaje quizá como buscando la empatía para ser más cercano. Y esos son pilares estratégicos. Y los pilares estratégicos los desarrolla el Content Strategy, que es este es un perfil mucho más amplio, que ve como que hace planes, estrategias y los objetivos de comunicación dentro de los productos. Sí, por eso y de hecho podría seguir también, y de hecho es para como ir cerrando, y creo que para no marear, también existen los Product Designers. Este es un perfil como ya mucho más maduro, que el que tiene el conocimiento más transversal. Es como el encargado del proceso de la experiencia, pero es como desde la creación del producto hasta tener como los insights de negocio. De hecho, en agilidad, yo creo que también es como el perfil T-Shape, que tiene la transversalidad de los conocimientos de todas las áreas de experiencia, pero es especialista en una. Así que el Product Designer es el que, de hecho, son las empresas más maduras cuando hablan de experiencia, ya tienen Product Designer porque se preocupan de todo, y si hay que hacer una pantalla, tienen un perfil especialista para el nativo, por ejemplo, y para el otro. Así como que vamos teniendo especialistas, pero si la empresa un poco más madura tiene este perfil un poquito unicornio, como decía David, que es como UX, UI, front, y pucha, ahí sabemos que el mismo doctor Chapatín que la hace toda, pero no le pega nada, así que... Claro. Pero más o menos. Yo quería hacer Pero una más o menos. acotación, Mauro, y corrígeme si me equivoco con esto, pero yo creo que es importante primero entender que entonces no
O sea, depende de este grado de madurez y de cómo vamos incorporando estos perfiles y cómo le va añadiendo robustez al proceso de entender realmente al cliente, de generar una experiencia al cliente. Pero también está el que la especialidad no significa que se generen nuevos silos, ¿no? De ahora la persona que ve esto exclusivamente y como yo lo interpreto y como yo lo entiendo y como yo lo he vivido un poco conectándolo justamente con agilidad es el, el que ellos no trabajan solos, el que una persona sea, no sé, UI no significa que nunca se vaya a meter en research o que una persona sea copy no quiere decir que nunca vaya a entender o ver un poco del diseño de la interfaz, etcétera. Estos diferentes cruces, entendiendo que al final estamos hablando, hoy, estamos hablando de trabajo conjunto, de trabajo en equipo, de este perfil T-shape que tú dices y de generar estos equipos multifuncionales que pueden aprender lo básico de todo un poco, de entenderlo un poco para saber cómo conectarlo y cómo trabajar en conjunto, mientras que se enfocan en su especialidad para darle robustez al proceso. Así es como yo lo entiendo, como yo lo vivo. No sé si quieres corregirme con algo, Mauro. O No, de si... hecho, totalmente. De hecho, creo que uno en las organizaciones, me ha tocado, yo creo que en las dos últimas empresas que he trabajado, como hemos impulsado siempre el trabajo de experiencia en la organización, también hemos evangelizado harto de cómo ir aplicando metodología y el trabajo más colaborativo, creo que es vital, pero vital. Como que, de hecho, es sacar a la gente del silo y es como en una misma reunión traer a los stakeholders que den insight de negocio y si los marcamos en ese paraguas, están súper valiosos. Todos esos insights son muy valiosos y trabajamos siempre en conjunto. De hecho, podemos hablar de especialidades, pero siempre el trabajo es bien horizontal. Y de hecho, lo que siempre busca la agilidad, tener en una misma reunión insights de todos lados, y por lo mismo también salimos a la calle y hacemos guerrilla, porque también es muy valioso el llevar ese equilibrio entre las necesidades o objetivos de negocio con las necesidades del usuario. Así que para nada silo, de hecho es el romper los silos. Buenísimo. Oye, he aprendido muchísimo y estoy muy avergonzada de la Vale del pasado, que alguna vez fue product owner y hablaba con su UX y sí, cometía ese error de, como product No, owner de decirle, oye, y las pantallas y la interfaz y los botones y mezclando todo con una persona. no, pero todos estamos aprendiendo, así que es así. Yo pensé que ya conocía casi todos los nuevos roles y con esta conversación me queda claro que tengo que seguir profundizando en este mundo. Así que muchas gracias, Mauro, ahí por esa lección. Y hablando de errores, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el peor error que se comete cuando nosotros estamos en las organizaciones intentando UX con Agile, intentando conectar UX con Agile? Y ahí nos gustaría que nos pudieses contar tal vez alguna experiencia de qué fue lo peor que te pasó a ti. Si tú tuvieses que ordenar todas tus experiencias, escoger la peor que pudieses comentarle al público y tal vez cómo la fuiste navegando, si es que tuvo un final feliz o tal vez no. ¿Cuál crees que es ese peor error? Uh, eh, Voy a tratar de no dar nombres, para no, para no como dar Después nombre de ponemos empresa, el porque, pitito, pip, claro, porque en la se me va a edición. salir, ¿verdad? Que no nos toque poner Pero, muchos pititos. Claro. Entonces mejor. claro. Eh, no, pero yo creo que va muy ligado a lo que comentaba en un principio, de no entender como el valor que generan tener perfiles dedicados, como las especialidades como de la medicina, y tratar de solucionar todos los problemas con un mismo rol. Creo que va más por ahí. De hecho, eh, como te- cuando trabajé en un proyecto que era 100% Scrum y obviamente desde la metodología el foco es entregar código listo para salir a producción. Así que si ya tomamos ese marco de código listo para salir a producción, no me dais herramientas para poder trabajar. Como que me dejáis súper atado para poder en verdad hacer un entregable de valor y no pensando de que el front me está mirando como, ya, pues, entrégame algo, que me quedan 2 días de sprint y todavía no he metido ni un dedo para código, así que ahí es súper frustrante, ¿eh? Y de hecho igual uno como UX la rema harto, tratando de hacer entendimiento, pero en esa época, fue hace unos cuantos años atrás, fue duro y por lo mismo creo que me ayudé harto de, de leer, de buscar mucha experiencia
porque no era el único UX en la vida que estaba haciendo eso, y Claro. de hecho, pucha, mil experiencias y dolores te pilláis en internet sobre el mismo caso, y al final es como evangelizando harto con metodologías de trabajo, y es como, ya, mira, hoy día experimentemos algo loco. Es como que llegaba así, porque me leí un montón de artículos en Medium que explicaban una metodología nueva para poder llegar con una mejor entrega, y no solamente la entregaba en la maqueta, así como... Y ahí como que trabajando harto con el PO, y el PO y el Scrum son los dos que tenía que tratar de convencer de aplicar nuevas metodologías. Así que ahí, cuando justo logramos empatizar, porque yo también tenía que hacerme cargo de objetivos de negocio, porque también teníamos timing que cumplir. Así que era como que, ya, yo también doy de mi parte, tú de tu parte, pero en una de esas, llevando un poco la contra, mejoramos los procesos y de repente empezamos a experimentar, y ahí en las mismas reviews se veía que, que la experiencia, no sé, llegaba a un resultado, pero en base a un montón de investigación que tuve que hacer mucho más rápido, pero ahí fue como, ya, chuta, quizás que vamos a tener que parar el próximo sprint, que ya era para sacar la otra funcionalidad, porque sé que no estamos tan claros con el resultado de esta funcionalidad que estaba todavía media, y vimos que tiene muchos contras en base a lo que vamos a salir, porque el testeo de usuarios salió pésimo. Fue como, ya. Y ahí como que el PO tuvo que decir, pucha, puedes quedar la cara con el roadmap, y ahí fue como, ya, pero yo te acompaño, yo doy todos los argumentos, ahí el poder argumentativo tiene que ser súper potente, desde la mirada del usuario, y ahí como que, ¿qué usuario? Si nosotros, negocio, convertir, lucas, pero ahí fue de a poquito, y después, como lo que más me dejó contento es cuando se valoraba. Decía, ya, ok, el próximo sprint partamos con la investigación y luego viene el desarrollo. Así que ahí fue como una ganada, y después de ese minuto dije, no vuelvo más atrás, y la peleé siempre, y al final la organización te lo agradece. Oye, me gusta mucho lo que estás comentando como experiencia, porque justamente también el otro día estuvimos hablando mucho de esto, que cuando estamos hablando de metodologías nuevas o queremos incorporar ciertos cambios que pueden parecer muy disruptivos en un inicio, caemos en esa tentación de querer convencer, más que demostrar, como tú dices, ciertos argumentos o ya ciertas pruebas de por qué esto es relevante. Entonces rescato mucho eso de tu experiencia, de que, claro, no te dedicaste a convencer de por qué UX era importante, sino que demostraste por qué toda la parte del research al inicio era relevante en este proceso. Y ahí solo me quedó una preguntita muy cortita. Cuando hablaste de la relación con el PO, te quería preguntar ¿qué tan relevante crees que es esa relación entre PO y UX? Porque hace unos meses salí de un servicio, estábamos trabajando ahí en una empresa con muchos UX, y algo que me gustó mucho de ese espacio era la relación que los PO tenían con sus UX. Entre POs y entre UX, ellos se decían mutuamente que el uno para el otro era muy, muy relevante, ¿cierto? Para poder lograr este producto valioso para el usuario, etc. Entonces quería saber un poquito brevemente cómo ha sido tu experiencia, tal vez trabajando en conjunto con Product Owners. De hecho, buena, porque es bien variada, porque hay PO que también siempre han sido jefe de proyecto y se convierten con este sombrero, pero en general, no sé, quizás que es parte como de mi personalidad, es como tratar de empatizar harto. Si no estamos en equipos contrarios, para nada, así que entiendo tus necesidades de negocio, pero hay hartas cosas que tenemos que trabajar. Siempre es como que tú tienes que llegar como PO con el qué, cuál es el problema, pero el cómo, yo soy el responsable del cómo. Yo te digo cómo tenemos que llegar a una vista, por ejemplo, por decirlo en una pantalla, cuál es el resultado, ya que en base a toda mi investigación, en base a todo mi hallazgo, los insights, desde interno o externo, te va a dar el cómo, pero tú no tienes por qué venir con la solución lista. Por eso, ese tipo de cosas hay que conversarlas, Negociarlo. hay que negociarlas bastante. Así que yo creo que ese es un buen ejemplo como para llevar con los PO, y al final los dos somos responsables del éxito del producto. Así que
cuando se entiende que estamos en la misma vereda y no estamos así como en contra, así como, Claro. no, que yo quiero salir a testear, no, que es que yo tengo que salir con la funcionalidad. Cuando estamos en la misma vereda, yo creo que sale todo súper fluido. Y ahí con los PO, al final es como codo a codo, vamos a defender la idea y vamos por el stakeholder a validar y todo eso. Así que me ha ido, por suerte, bien. Buenísimo. Gracias por compartir, Mauro. Me quiero colgar de esta conversación. O sea, primero quería mencionar algo que comentaba Vale respecto a el cómo pones en evidencia los resultados, más que tratar de convencerte con el discurso, cómo te convenzo con lo que hago. Yo siento que esa ha sido una batalla fuerte que yo personalmente he tenido que ver en muchos escenarios donde empiezan a incorporar un rol, este rol multifuncional de UX que lo hace todo y empiezan a ese proceso de evolución. Yo creo que hay un elemento clave que a mí me gustaría dejarlo como invitación a las personas que están hoy desempeñando a lo mejor este rol de UX, así que lo hace todo o que están en su proceso de evolución respecto a la proactividad, respecto a, yo creo que incluso la educación que también debemos ir dando a las personas en nuestro entorno, que a veces no es por mala intención, que no lo ven. Entonces es necesario que ustedes mismos se busquen los espacios, empiecen a ver cómo lo ponen en evidencia, que era lo que decía Vale, cómo hacemos que se note el resultado y con eso ir dando el siguiente paso. Ahora que ves el resultado, te das cuenta que no podemos cubrirlo todo y a lo mejor nos hace falta este otro rol más específico para que te ayude a complementarte en, no sé, UX UI, por ejemplo, que sería como un salto. Yo personalmente lo he visto en varios espacios ya. Una de las primeras veces fue con Mauro justamente y insisto, es como cómo se queda en evidencia con la experiencia, pero también cómo es necesario que las mismas personas y las mismas personas que están hoy impulsando este rol proactivamente empiecen a buscar esos espacios y sean muy resilientes y sean muy, tal vez estén un poco más empecinados en que sin fallo en una vez, búsquenlo de otra manera, porque luego la evolución es notable y luego para la organización el impacto es muy significativo. Y con eso quisiera pasar a la otra pregunta, Mauro, y es, hemos hablado mucho de la madurez. Hemos dicho que cuando hay cierta madurez pasa esto, cuando hay otra madurez pasa lo otro. ¿Tú cómo podrías de pronto resumir ya en tus palabras estos estadios de madurez que podría haber en una organización, como para que la gente pueda visualizar en qué estadio está y decir, bueno, cuál puede ser de pronto un siguiente paso o qué sería lo próximo que podría pasar que en una organización que esté incorporando la experiencia del usuario? ¿Cómo podrías tú resumir esta madurez y esta transición de madurez? Es que también es complicada la pregunta. No te la hemos puesto que, fácil hoy día. sí, yo creí que iba a hablar cosas más de pantalla. Hoy no sé, es que de hecho es simple explicarlo, pero llevarlo a cabo es más complejo, porque hay modelos de madurez. Para medir la madurez de una organización hay modelos. Y de hecho hay varios que te puedes pillar en internet, en mucha lectura de esto, que va del 1 al 5, o otros dicen del 1 al 6. Pero al final es lo mismo. A lo que va es que para identificar si tú estás en una etapa 0, así como una etapa, por ejemplo, 1, que no existe una mirada del diseño como que es una entrega de valor. En la mirada 1 podemos decir que necesitamos hacer un producto y se contrata afuera y luego lo mandamos a India, así como así súper lejos, sin discriminar nada, así es como que lo mandamos lejos a que se diseñe y llegue de vuelta. Y eso es cuando no hay ningún interés del contexto, ni los clientes, ni nada. Así como, y eso es como eso es bueno para identificar cómo estamos nosotros como organización. O la etapa 5, que ya es la más evolucionada, voy a decir los extremos para ir entrando un poco. En la etapa 5 es cuando la organización, desde la médula, tiene con el entendimiento, primero, como decía Vale, era el User-Centered Design. Es como ya tenemos súper claro que estamos diseñando productos para alguien y de hecho en las grandes organizaciones existen gerencias de experiencia que están al mismo nivel como una gerencia comercial, una gerencia de marketing. Es porque son gerencias que están tomando decisiones del camino de sus productos. Por eso es como que ahí nos fuimos a los dos extremos. Por ejemplo, un número 2, pasando así como del 1 que no era outsourcing, que se mandaba lejos al diseño de productos. El número 2 es más autorreferencial.
Cuando decimos, no te preocupes, diseñemos esta funcionalidad de este tipo porque yo llevo 10 años en la compañía y sé lo que necesita la gente. Y Clásico. es como Sí. bueno, ahí es como chuta. Y eso también lo entiendo. ¿Sí? Hay gente que lleva, no sé, 20 años en una compañía y sabe claramente cuál es el negocio, pero cuál es su negocio. Así que en la calle es otra cosa. Y eso es como, se lo podemos decir que es como la mirada más autorreferencial y ahí también cometemos muchos errores, porque nos estamos mirando el ombligo. Pero ya como ya pasando del 1, 2 al 3, es cuando ya empezamos a encontrar los primeros como matices de, de diseño o experiencia, es cuando ya existen, por ejemplo, tienen un perfil interno en la compañía. Tienen un UX, pero este UX la hace toda. Así puede estar haciendo banner para marketing, para redes sociales, o puede estar viendo experiencia, puede estar viendo una pantalla, o puede estar testeando. Ese es cuando la organización, de hecho, se dibuja, bueno, estoy haciendo los gestos, es un podcast, pero estoy haciendo los gestos con la mano, pero es como la Para el video en organización, YouTube. claro, se le llama como perfiles periféricos, porque están ahí, no están al centro, es un perfil que está orbitando, que es como, que sé que me va a salvar con un banner o con una pantalla o con un copy. Así que estos perfiles que son un poco más multitasking, como que los contratan para ese tipo de perfiles. Pero ya, como ya nivel 4, ya es un perfil ya más, es cuando una organización ya no tiene uno, tiene un equipo de experiencia dentro de la organización. Y este equipo de experiencia vela por lineamientos transversales de producto. Y por suerte, así como podemos decir que justo en la organización en la que estoy, estamos en esa etapa, estamos como en nivel 4, cuando existe, de hecho aquí nosotros tenemos un equipo cross, que se le llama, que tenemos distintos perfiles de experiencia, donde tenemos un UI Lead, un UX Writing y un UX y un Crow Analyst, donde estos son 4 perfiles que velan por el end-to-end de la experiencia en productos digitales. Así que, Buenísimo. y ellos trabajan con las células. Por lo mismo, aportamos valor desde la mirada transversal, ya sea de marca, estrategia como de los pilares estratégicos. Nuestras funcionalidades le pegan a estos pilares estratégicos de la compañía, tenemos esa visión súper transversal y apoyamos a todos los proyectos. Y de hecho ahí es cuando se arma un poco complejo, porque la escalabilidad en la organización, digamos, estamos cerca de los 30 UX, y llevar esa organización es compleja, pero la organización ya lo entiende, y eso es lo bueno. Por eso hablamos de que estamos en una etapa 4, que ya estamos en un nivel que impactamos a la organización, y no solo en la maqueta, sino que en la estrategia. Y para contar, por ejemplo, últimamente estamos haciendo las primeras pinceladas de la validación de proyectos. Y de hecho, eso es una parte de la evolución del UX. Eh, y la otra vez le colocaba un nombre, que es como que los UX hoy en día deberían siempre tratar de impactar un poco más afuera de su caja, que es, por ejemplo, el UX de célula, es salir un poco de la historia de usuario. Ese era como el título que siempre teníamos, lo llamamos harto en las weekly. Era, chicos, tratemos de salir de la historia de usuario, porque hay veces que, no sé, en marketing están pasando cosas que igual de una u otra cosa va a impactar en los productos. Así que tenemos harta relación y tiramos harto como las raíces para mejorar procesos, ya sea como interno y como con nuestros clientes externos. Así que esa es como la entrega de valor de un equipo transversal de experiencia que está impactando desde ahora. Estamos viendo en la validación de los proyectos para decir, mira, ese proyecto impacta a los clientes o es solo el caso negocio. Ahora también es un indicador de valor dentro de priorización de los proyectos. Así que eso es cuando ya UX está un poco se metiendo en las raíces de la organización. Y eso es lo que todos los UX deberían apuntar. Cuando uno es UX Lead en una organización, debería siempre tratar de ingresar un poco más para llevar como mindset que viene desde la agilidad y dejar al usuario en el centro. Yo creo que eso es vital. Y eso es una entrega de valor real, y nos alejamos
kilómetros luz de la pantalla, que es como la mirada más tradicional de lo que es un UX o experiencia de usuario. Mauro, ahí haciendo un apunte pragmático tal vez, que no sé si queda claro respecto a lo último que venías mencionando de la topología. Este equipo cross transversal con diferentes habilidades que genera alineamientos y que además acompaña que la experiencia sea consistente y que esté orientada a la generación de valor para el cliente. Pero no sé si quedó claro y quiero aclarar contigo respecto a esta topología cross, también hay una topología quizás en red de personas especialistas en experiencia de usuario en los equipos. O sea, no sé si tú qué perspectiva tienes de eso. Yo tenía un poco la lectura de que esta forma era una manera natural de escalarlo. A veces siento que está la tendencia de ir por el uno o el otro, es decir, roles de experiencia de usuario en los equipos, en las células, o roles de experiencia de usuario por fuera, un equipo de servicio que atiende a todos. Y en mi opinión, la combinación de ambos y de hecho movimientos entre cómo es a veces un poquito más centralizado algo y después un poquito más descentralizado otra cosa, ayuda a tener un mejor equilibrio, por ejemplo, para que en uno de los casos no haya cuello de botella y ellos puedan siempre atender a sus equipos, y en el otro de los casos no haya, o sea, primero no haya cuello de botella y luego no haya silo también, como cada equipo lo hace a su manera, con su propia experiencia, con lo que sea. No sé qué Claro, perspectiva tienes tú de eso, de esta distribución además. claro, no, si entramos en ese tema, ya como que hiciste un doble clic a cómo llevar una organización, es tema, porque va a tener equipo interno y equipo externo. Y de hecho, el equipo externo siempre tenemos como el futuro problema de que siempre sea un silo o que no tenga el mismo contexto. Por eso como es que, no sé, como la suerte que hemos ido armando con el equipo que tenemos hoy en día es siempre ser uno, no tener esa separación. Y de hecho, trabajar en la horizontalidad es vital. El UX que sea de la agencia X o de la Y, da lo mismo, sino siempre estamos trabajando súper integrado y de hecho pasa mucho en la organización, eso como detalles súper como del día a día, que este perfil de UX externo no puede enviarle un correo directo a un stakeholder porque tiene que ir alguien del interno a sacarle una cita a un subgerente, no sé, cosas así. Y esas como son tonteras súper como del día a día, pero pasar por la organización, y que al final nosotros como que no importa, aquí todos somos iguales y nos traspasamos harta información, tenemos mucha documentación que compartimos con todos los perfiles, y acá, de hecho, 50 y 50 dentro de este grupo que te comentaba, 50 son externos y otros 50% son internos. Así que, pero si tú vas a una wiki de nosotros, donde puede ser más desordenada a veces porque son muy del sticker y tenemos los WhatsApp así muy desordenados, pero sí que no se nota para nada. Y ese es como las dailies que tenemos, no hay ni una diferencia. Así que la integración dentro del equipo, pucha, es vital para que mejoremos procesos y sean más fluidos, facilitemos harto. Así que no lo veo tan complejo. Buenísimo. Oye, Mauro, bueno, ya hemos estado hablando bastante sobre hartos términos. Hoy sí. Para las personas que están a lo mejor iniciando en este camino, creo que este podcast va a estar muy, muy bueno. Ahí también, para ir un poquito cerrando todo lo que nos has comentado desde tu experiencia, desde las cosas que han funcionado, los puntos de mejora también que existen en ese camino, preguntarte qué le recomendarías o pedirías tú a los profesionales hoy día vinculados a UX. Si tuvieses que tomarte este espacio y tienes ahora el micrófono para hacer una petición a tus pares en este rol, ¿cuál sería? Mm, qué difícil. Pucha, como, no sé, como dice el doctor Apolo, como que hay que educarse, sí o sí, como que hay que partir. Buenísimo. No, pero es verdad, sí creo que hay que partir por nosotros, así como respetándonos, así como estudiando un montón para ser súper mateo, porque el poder argumentativo no es convencer a la gente para nada, porque si una persona no sabe qué es, o sea, por ejemplo, uno de tus compañeros, ya sea developer, cualquiera, no solo es peor que uno diríamos, si no han pasado por la suerte de estar en una transformación digital,
y no entienden sobre metodologías ágiles, sí o sí uno tiene que hacerse cargo y empatizar con los demás y poder enseñar un poco de los beneficios que trae. De hecho, justo se me ocurrió cuando estaban hablando del PO, por ejemplo, nosotros hacernos cargo de, ya, que quizás que vamos a ralentizar en un sprint porque no vamos a sacar la funcionalidad. Pero si empatizamos con el PO, que un PO puede ser un poco con una mirada más comercial, y digo, ya, yo sé que aquí es donde le va a doler al PO, vamos con, en vez de la investigación y la entrevista, vamos con la entrevista, pero bajada números. Y es como que tengamos esa mirada comercial y vemos cuánto va a afectar la conversión de un flujo de venta, la funcionalidad que no está bien hecha, y por sacar la media. Y ahí cuando estamos hablando el mismo idioma, hay veces que no esperemos que todos bajen o nosotros subamos y estemos a la par y así vamos a llegar a esa conversión que nosotros queremos que se entienda. Por lo mismo es como que parto que nosotros tenemos que hacernos cargo de estudiar mucho, estudiarlo como hasta lo que hacen nuestros colegas que están a nuestros lados, entender un poquito los procesos de desarrollo, de entender lo que existen servicios, existen API, cómo se construye, de DevOps, de un montón de cosas y entender un poco el negocio. Yo sé como que quizás que el peor lo están apretando, pero entender cuáles son los pilares estratégicos, por ejemplo, de la compañía. Porque en una de esas, la solución que él estaba dando, podemos llegar de otra forma a impactar igual a uno de esos pilares que era eficiencia. Mira, yo sé que es eficiencia, pero mira, tengo otra solución, una contrapropuesta. Sí, por eso como que creo que parte por uno y si uno va entendiendo, y esto va a pasar hasta con los Scrum Masters, así como que va entendiendo la metodología, va entendiendo que existen distintas formas para llegar a lo mismo. Quizás que Scrum no era lo ideal para nuestro contexto. Quizás que deberíamos ir a Canvas, hacia un tablero Canvas y listo, como Kanban, digo, en vez de estar siguiendo con esta ceremonia, y quizás que justo para esta etapa del proyecto que necesitamos delivery, vamos a una forma de tener procesos más de delivery y luego volvemos a Scrum o buscamos otra forma, pero si uno no parte con eso, no esperemos que el otro tenga la proactividad de que mejore nuestros procesos de diseño. Claro. Oye, sí, me gusta mucho, como que resumiría en una frase como partir por casa, como esto de evitar el casa herrero cuchillo de palo. Ustedes como UX obviamente tienen que poder trabajar ese músculo, sobre todo el tema del empatizar, de entender a un otro. Y me gusta mucho que lo plantees como una petición a los pares, sobre todo cuando también dices esto de hablar el lenguaje de un otro. Por ejemplo, si para el PO los temas comerciales pueden ser más relevantes en algún punto o dentro de su rol está cuidar eso, cómo yo también puedo empezar a hablar ese lenguaje, ¿cierto? Y también desde los otros roles, cómo también los otros roles pueden empezar a conversar más el lenguaje UX también, para obviamente incrementar el valor dentro de los equipos. Así que me encantó tu mensaje, el comentario ahí que lanzaste. David, no sé si querías agregar algo más antes de pasar a nuestra próxima sección. No, de hecho, se me podrían venir mil cosas más por la mente. Yo creo que acá hay mucho que profundizar. Invitaría a las personas que nos escuchan o que nos ven a que nos dejen sus comentarios, qué nos hizo falta, qué más les gustaría que abordáramos, qué nos faltó, qué podríamos aclarar, porque como decía Mauro y Vale, acá hay como mucho tema, mucha profundidad, mucha vinculación con otros perfiles también que podríamos tocar. Entonces déjenos sus comentarios o contáctenos para ir complementando según su interés este tema. Y más bien quisiera dar el pase a nuestra siguiente sección. Presto todo el pase, Vale, para ir a el diccionario. Sí, Ahí entra la cortina. Claro, acá viene el quiebre musical. Claro. Sí, en todos nuestros podcasts hemos incluido la sección de diccionario, porque obviamente como en cada podcast tratamos un tema en específico, no asumimos que todos son expertos en todos los temas, entonces ahí, Mauro, nos gustaría preguntarte sobre un concepto
que aparece bastante cuando estamos trabajando con UX dentro de las organizaciones. De hecho, este es muy interesante porque me acabo de acordar que este concepto yo lo aprendí contigo hace muchos años atrás, así que creo que eres la persona perfecta para explicarlo. Y la pregunta es, ¿qué es un design system o sistema de diseño dentro de una organización? Aquí hay dos formas de explicarlo, la versión simple o la versión teórica. Creo que me voy a ir por la simple, por la simple, como, de hecho, me gusta ejemplificarlo, es ejemplificarlo como piezas de Lego. Un sistema de diseño son totalmente piezas de Lego, porque cuando tú juntas una pieza con otra pieza, vas formando pequeñas cosas, así como pequeños organismos, y luego de esto, quizás que armamos, no sé, no sé, algo y después armamos otra cosa y quizás que armamos un ala, luego armamos otra ala y después armamos una nave. Y después de una nave podemos armar, no sé, un portaaviones y arriba va la nave y después armamos otra cosa y así. Pero todo partió por algo mucho más atómico. Y de hecho, y eso es lo que es un sistema de diseño. Son componentes. Ahora, hablando con el lenguaje de diseño, son componentes que se suman y uno empieza a crear organismos y luego crean una vista. De hecho, hay metodologías de trabajo para trabajar este tipo de cosas, pero en simple es eso, porque podemos diseñar un botón, y podemos decir que trivial hacer un botón, pero para nada es trivial, tiene mucha de complejidad, ya que, por ejemplo, diseñamos un botón, pero tiene que tener los lineamientos de color de la compañía, y eso no son tampoco triviales, porque esos se extraen de un brand book de marketing, que son brand books de marca. Pero ya una vez que llevamos esos colores, los dejamos lo dejamos como lineamiento, o sea, un design system al final es un repositorio, así que lo dejamos en el repositorio, que el botón cumple con los colores de la compañía, y así nadie se va a equivocar de cuál es el color que tiene, pero especificamos o dejamos toda la descripción de cuál es su estado. El estado de activo, el presionado, el over, ya. Y nosotros decimos, ya, hay un botón. Pero, ¿cómo se comporta este botón en una pantalla? En una vista, por ejemplo, una vista no sé, previa cuando tú estás en un momento de pago. O no, mejor vamos algo más simple, en un login. ¿Cómo se comporta este botón en un login? Porque un login ya es toda una vista, es una composición completa. Así que en un login siempre existe no sé, un continuar, pero también existe un recuperar contraseña. ¿Cuál es el botón que tiene una presencia primaria y el otro secundaria? Y ahí es cuando, porque no, sería un error jerarquizar todo al mismo nivel, porque nosotros queremos que entre la gente. Siempre va a tener una actividad secundaria que es recuperar contraseña para el tipo que la perdió. Así que ahí nosotros dejamos también su estado como botones primarios, secundarios, terciarios. Y ahí podemos decir que el primario es continuar y de tercer nivel, por ejemplo, es el recuperar contraseña, porque queremos que no es un flujo o una casuística que es de día a día. Y así dejamos una jerarquía clara para el consumo de esto. Pero el design system, te doy como el ejemplo de un botón, pero como se comporta dentro de una vista. Claro. Y el resultado de eso son las vistas al final, es como una vista de éxito. Y en una organización podemos tener varias aplicaciones, ya sean aplicaciones de teléfono o podemos tener aplicaciones de desktop, pero cómo se compone una vista ya es el resultado de múltiples componentes que enriquecen una vista. Y, por ejemplo, las vistas de éxito en nuestros distintos productos, queremos que en verdad comuniquen lo mismo. Siempre partamos con un saludo, así como felicitaciones, y ahí viene mucho lo del writing, con el contenido. Podemos setear que los parámetros siempre partamos con algo que te comunique éxito, luego viene con descripción, pero cómo se diseñan esos componentes dentro de una vista es donde está todo documentado en este repositorio que es el Design System, que al final se convierte en la Biblia para los UX, para los UI, para los developers y para toda la organización. Porque a nosotros nos ha pasado que, no sé, un proyecto cascada ahí al fondo, que un proyecto chico, que son 3 personas,
que no tienen perfil de experiencia. Es un proyecto de una plataforma muy, muy al fondo que nunca lo hemos visto en la organización, pero me golpean la puerta y me dicen, oye, ¿cómo nos puedes ayudar para que nuestra plataforma, que es para contact center, así como ni siquiera es para usuarios, quiero que se vea y que se comunique como la compañía lo hace en su dashboard principal o en sus aplicaciones? Y ahí nosotros le pasamos este entregable, al final una URL que ellos pueden consumir y pueden ver cómo, si tienen listados de productos o, no sé, listados, los selectores, cómo diseñamos nosotros los calendarios, los day pickers, y así, todos los componentes que se podrían ocurrir miles, así como los colapsables, los modales, todo esto ya está documentado y al final ellos lo toman, lo implementan en su desarrollo y en un 2x3 todo esto se convierta en el mismo lenguaje que tenemos transversalmente en todos nuestros productos. Como una forma de alinear finalmente a todas estas partes de la organización. Es un design Los system. aprendizajes. Alinear los aprendizajes también, no repetir el Claro. Claro, buenísimo. Perfecto. Mauro, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente y última sección clásica, que es de preguntas y respuestas. Y como no podía ser distinto, no vamos a cerrar con una pregunta realmente muy difícil. Y es, ¿cómo convencer a los líderes, gerencias, jefaturas de incorporar UX en sus equipos y en su estrategia? Pero esta no es difícil, esta es fácil. Pero yo te la contra. Es que creo que se responde en base a lo que hemos ido conversando, porque como hablábamos de que hay que, siempre en la organización hay distintos niveles de madurez del entendimiento de la experiencia. Es muy bueno nosotros ir como conversando harto, ponernos en el mismo idioma. Si alguien no entiende qué es, no sé, Design Thinking, Design Sprint, no tienen por qué entender todas las miles de sabores de metodología, pero nosotros, por ejemplo, estamos en un sprint súper tradicional de Scrum. Me ha tocado proponer a algunos de los chicos que realmente hemos tenido roces con el PO o con distintos stakeholders y yo sé que van a ir, mira, tomémonos, no sé, 6 slides antes de partir la review y explicamos la metodología de por qué llegamos a esa vista. Y solamente fueron 6 láminas de una review que pueden ser no sé cuántas, pero lo hacemos súper dinámico y no teórico del libro, así el papiro, no, lo hacemos bien dinámico como ilustrativo. Explicamos la metodología y que en próximas reviews vamos a ir mostrando distintas cositas. Y así vamos evangelizando, vamos haciendo entendimiento de que esto no es una pantalla, hay un proceso de trabajo, hay etapas de investigación, ideación, prototipado, testeo, y cada una tiene un valor propio y tiene herramientas propias y tiene doble clic. Así que yo creo que hay que ir de a poco siempre evangelizando y empatizando harto con todos nuestros stakeholders, con la gente con la que trabajamos. Así que no hay que frustrarse, yo creo que hay que ser muy luchador y tratar de democratizar la información. Sí, totalmente. Listo, rompemos el primer mito. No es difícil, es fácil. Claro. El primer paradigma mental que tenemos. Buenísimo. Oye, Mauro, bueno, agradecerte un montón por tu participación, por toda la información que nos has entregado hoy día. Vamos a ver ahí si, como dijo Davy, los invitamos a dejar comentarios, preguntas, a ver si sale una segunda parte de este primer capítulo de UX en Agile. Así que muchísimas gracias por la participación. Bueno, y a las personas que nos están escuchando, como siempre, les pedimos que si les gusta nuestro podcast, lo puedan compartir. Si quieren escribirnos comentarios, ideas o aportes, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a contacto@inspiritlatam.com. Queremos saber si es que esto realmente está siendo de utilidad para ustedes. Y también pueden comentar con el hashtag AgileLatam, seguirnos en Instagram, LinkedIn y YouTube. Así que nos escuchamos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Mauri y Davy. Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias a ustedes.